Bienvenidos a un nuevo vídeo podcast de la mano de la Junta de Semana Santa de Burgos. Queremos revivir la pasión en Vive Radio. Hablamos ya en nuestro primer episodio de lo que no se ve y hoy queremos acercarnos a la devoción y la tradición de la Semana Santa. Pasarán por aquí distintos protagonistas de las cofradías de la ciudad. Queremos adentrarnos en ese latido único, el de una ciudad que vive su Semana Santa no solo como herencia cultural, sino como una experiencia íntima y compartida. ¿Es tradición que se transmite de generación en generación o es devoción que nace del interior de quienes la viven? Lo hablamos. Revive la pasión en Vive Radio. ¿Tradición o devoción? Y vamos a hablar pues de la tradición de las cofradías, de su indumentaria tan característica y distinguida, el porqué de ese vestir y hasta qué punto se puede evolucionar o no en estos términos. Nos acompaña hoy Alfonso Díez Ausín, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago, amigo también. Alfonso, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de poder estar hoy aquí en las ondas. Y además con ganas de hablar, me has dicho. Yo siempre, ya sabéis que no me callo en el ajo de la noa. Alfonso, ¿la Semana Santa es tradición o es devoción? Vamos con la primera. Es una mezcla muy importante de las dos cosas. O sea, realmente la tradición se vive por la devoción y más en unas fiestas como las de Semana Santa, ¿no? Es cierto que los tiempos han cambiado bastante, pero hay mucho de devoción dentro de esta tradición, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, pues por circunstancias durante el año no se acerca tanto a la iglesia, pero cuando llega su Semana Santa, llega su cofradía, llega su devoción a su imagen y eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Hay mucho de tradición y es totalmente imposible separar, en este caso, la tradición de la devoción. No solo mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago, sino indumentarista también, Alfonso. ¿Cómo explicarías el vestir de las cofradías? ¿La evolución está permitida en este mundo? No estaría permitida dentro de la indumentaria histórica. Es cierto que las diferentes maneras de vestir y de aderezar una Semana Santa han ido evolucionando con el tiempo. Lo que ahora vemos como hábitos de cofradía y de Semana Santa en su momento eran bastante más básicos de lo que vemos. Por ejemplo, la incorporación de los capirotes, que es bastante moderna. En su momento se llevaban terceretes o capillos. Y lo que también se utilizaba mucho eran las túnicas abiertas por detrás, porque estamos hablando de cofradías penitenciales, donde había auténticos penitentes que se flagelaban, ¿no? De hecho, nos queda todavía en España, pues por ejemplo, San Vicente de la Sonsierra en La Rioja o los empanados de la Vera, ¿no? Pues al estilo de esas cofradías y de esas maneras, ¿no? de vivir la Semana Santa es la que teníamos aquí. Entonces, me preguntabas que si esto puede o no puede sufrir una evolución. No tendría por qué, y además tendríamos que respetar muy mucho, cosa que ahora, por desgracia, en general no se hace, lo que nos ponemos y de qué manera nos la ponemos. Un hábito tiene que tener su estructura, tiene que tener sus telas determinadas. Yo, por ejemplo, soy de la Cofradía de Santiago y la Soledad, o la Soledad y Santiago, llevamos el hábito de los Caballeros de Santiago y es en color negro en este caso, y es un hábito historiado, no da pie a modificar. Las telas tienen que ser sargas, los rasos tienen que ser rasos, las maneras en que están cortadas las túnicas. Eso es, en cierto modo, también la historia de una cofradía. Lógicamente también vestirla con el rigor que tienes que vestir, con tu zapato negro, con tu guante fino. Si haremos una modificación, como pasa con muchas cofradías, que la gente va con cualquier tipo de calzado, con cualquier tipo de pantalón debajo, ya estamos cambiando la historia. Y yo creo que eso pues no le va bien a una Semana Santa. Estaríamos cambiando la tradición de alguna manera. Alfonso, el significado de los colores, centrándonos en Burgos, para que la gente lo entienda. Ponnos algún ejemplo de distintas cofradías y sobre todo el porqué del capirote y las diferencias que hay también, ¿no? Mira, los capirotes sí que es verdad que han cambiado a lo largo de la historia en un sentido. En su momento era una manera de hacer ver a la gente pues que esa persona no era una persona totalmente admitida, ¿no? Quizás por eso las cofradías recogieron ese signo que en su momento significaba pues algo malo para cambiarlo. Hay gente que está diciendo que si la altura del capirote significa que el hombre, ¿no? Mira hacia
hacia arriba, Cielo. hacia el cielo, pero no, era una manera de igualar, porque lógicamente lo que estás haciendo es una penitencia, y de esta manera pues nadie podía conocer a quién era el penitente que estaba debajo. Los colores, pues en teoría tendrían que estar acordes con lo que tú estás representando en una cofradía. Nosotros, la Cofradía de la Soledad, lógicamente el luto, ¿no? La Cofradía del Santo Sepulcro, morado. La Sangre de Cristo, rojo. A veces también tienen relación pues con pues la iglesia o los conventos donde estuvieron. Por ejemplo, la Cofradía de la Sangre del Cristo de Burgos, pues como era el convento de Trinitarios, pues lógicamente llevaba un hábito trinitario, ¿no? Y luego hay cosas muy curiosas en la Semana Santa de Burgos. Por ejemplo, la Cofradía de la Oración del Huerto, en su momento estuvo en los jesuitas, y allí tenían una forma determinada de vestirse, que era en blanco y en verde. Por eso de estar en el huerto, ¿no? Esos colores verdes siempre tienen una relación muy directa con este tipo de cofradías. Cuando esa cofradía desaparece, esos hábitos son recogidos por el círculo, de tal manera que ahora los hábitos que está llevando a la Cofradía de la Santa Columna son los antiguos hábitos que llevaba la Cofradía de Santa María y la Oración del Huerto, ¿no? Entonces, bueno, pues por circunstancias hay cofradías que sí que siguen con la lógica de su devoción, y otras pues que al final han variado pues por las razones que hayan sido, ¿no? Enseguida hablaremos con nuestros siguientes invitados un poco de la tradición de las tallas, de esas imágenes, de los pasos. Yo sé que para ti posiblemente sea algo habitual, ¿no?, vestir a la Soledad, pero para quien nadie vive ese momento, cuéntanos quiénes conformáis ese equipo también de camareras de la Virgen de la Soledad, quiénes son un poco tus manos derechas, digamos, y cómo es ese momento, Alfonso. Bueno, cuando la cofradía decide que la imagen se tiene que cambiar, pues entonces yo me pongo en contacto con las camareras y ya directamente aviso a las hermanas salesas, que son las que nos guardan todos los ajuares. Vamos a por la ropa y ellas son las encargadas de desvestir y vestir. Es cierto que yo estaré siempre pues dando un poco de vueltas por allí para controlar, pero lógicamente ya tienen ese bagaje de años, ¿no? Y aún siendo gente ya joven, ¿no? Porque ya pues dieron su relevo las antiguas camareras, y siempre acabo yo colocando algún tipo de alfiler por ahí. Porque además es cierto que la imagen, al ser una imagen de vestir, pero salir a la calle, solamente el movimiento de andas, etcétera, etcétera, pues puede que dé al traste pues, con ciertos pliegues, entonces eso hay que dejarlo perfectamente sujeto. Eso sí, colocarle la corona de espines en las manos, eso es cosa mía. Háblanos un poco de cómo ha sido la evolución de la imagen de la Virgen de la Soledad, que además está de aniversario. 125 años que la manda a ser, en este caso, la Hermandad del Santo Calvario. No perteneció ni a la Junta Reorganizadora ni tampoco a esa Hermandad del Calvario y Santo Entierro, ¿no? Tanto el sepulcro, que es muy curiosa su historia, porque lo mandó a hacer la cofradía también del Santo Calvario y a un artista burgalés que le conocían con el apodo de Hilarión. Entonces, en 1901 deciden que van a reorganizar un poco todo y que quieren tener nuevas imágenes, que podían aprovechar las antiguas, porque además eran históricas y muy interesantes en Burgos, ¿no? Nos quedan imágenes que estuvieron en nuestra Semana Santa y que siguen guardadas y que no salen, ¿no? Por ejemplo, el Tucete de la iglesia de San Gil, ¿no? Que fue de Playa de la Cruz, tan importante, y que sigue ahí guardado en la capilla, ¿no? Entonces, en este caso, pues mandaron a hacer una imagen de la Virgen de la Soledad a la Casa Serra de Barcelona, y cambia totalmente en estructura y en estética de las soledades normales, ¿no? Todas copian la que manda supuestamente hacer Isabel de Balbás a Aspar de Becerra, al convento de la Victoria de Madrid, el convento de mínimos, que estaba donde está ahora la famosa Puerta del Sol. Esa imagen era una imagen distinta, era una imagen de adoración, la Virgen con las manos juntas, mirando hacia abajo y adorando a una cruz. En este caso, la diseñan de tal manera que la Virgen mira hacia arriba y sujeta una corona de espinas, cosa no muy normal en las soledades del momento. Desde el momento también primero es una imagen de candelero y la tienen que hacer un traje, la tienen que hacer un vestido. Entonces también se encargan, no sabemos a quién le encargan ese primer vestido, pero sí que es verdad que luego se amplía por las religiosas adoratrices cuando ya se refunda la cofradía en el año 44 en la parroquia de Santa Águeda y Santiago,
y después las hermanas salesas terminan el bordado con una especie de arabescos muy interesantes, ¿no? que colocan como apliques directamente sobre los bordados. A día de hoy la imagen cuenta con distintos mantos también. Alfonso, explícanos, según la procesión, ¿no? Según el día que procesiona, la Virgen viste de una manera también. Por cierto, me has preguntado qué evolución ha tenido. Sí. Lo voy a contar primero. Cuéntalo, claro que sí. En el año 34, cuando se hacía el triduo de carnaval, lo que llaman ahora triduo eucarístico, aquí mismo donde estamos, en la capilla de Santiago, pues unas velas prenden el vestido que tenía y arde, de tal manera que, bueno, sufre bastantes daños. Y Eulogio Valladolid, que habréis conocido yo creo que todavía sigue abierta, su negocio cerca de Santa Clara, que ya se dedicó después a hacer marcos, fue el que hizo una restauración, además en tiempo récord, porque salió para esa Semana Santa, y pensad que esto fue el domingo de Carnaval, o sea, 40 días después, y la dio también ese semblante que conocemos ahora, ¿no? Con los ojos llorosos. Así que, bueno, pues al final la Virgen, aun con 125 años de historia, porque lógicamente hay imágenes pues bastante más antiguas, pues ha tenido también diferentes evoluciones. Los trajes, pues tenemos varios. Ese primer traje, el primigenio, es el que se ha estado poniendo hasta hace pocos años, donde, bueno, pues por mediación de unos hermanos, una persona regaló un traje nuevo que se mandó a hacer a Salvador Urdiales, un malagueño que tenía además tradición burgalesa, descendencia burgalesa, y bueno, pues cambia un poco ya la estética de la imagen, pero bueno, como tenemos ahora dos, y lógicamente pues no hay que quitar ninguno, entonces el Viernes Santo sale con ese nuevo traje de Urdiales, y el Sábado Santo, cuando salen andas, que son las andas más antiguas de la Semana Santa de Burgos, son las primeras que se hicieron, pues le ponemos ese otro traje, que como os digo, que es el histórico. Luego también tenemos diferentes trajes de diario, pero hay uno muy antiguo de 1915 que regalan dos camaristas, está bordado en abalorio, es azabache, y bueno, pues aun siendo un traje un poco especial, son trajes que utilizamos para diario. Hay otro que se ha regalado hace poco, y luego hay uno que siempre tuvo durante mucho tiempo, bordado con lirios, y ese está hecho sobre el traje de novia de la familia López Gómez, que fue una de las Sí, claro. Pues tuvo mucho que ver con aquella recanización, Vicente Alfonso Ortega, y después todo el devenir que tuvo la Semana Santa. La pregunta del millón, ¿traje de Alfonso X Ausín para la Virgen de la Soledad en este 125 aniversario? No. La Virgen tiene lo suyo y es lo que tiene que tener. Pero algo tienes entre manos, no para esta imagen, pero sí para otra. Bueno, cuéntanoslo. Pues sí, en la tienda, en Ordache Manflor, pues nos han solicitado la cofradía de la Virgen de la Misericordia de Fátima, pues que hagamos un traje a una Virgen que fue cedida por el Cabildo. Parece ser que, según conversación que tuve el otro día con Raúl Hernando, quizás pueda ser una de las antiguas soledades que hubo, que estuvo en un retablo en la parroquia de San Nicolás de Bari. Y yo cuando vi esa imagen, que bueno, pues, ellos la llamaban cariñosamente la fea, porque claro, la expresión no es que sea una expresión fea, simplemente que la imagen, bueno, pues era un poco distinta, y ahora nos hemos dado cuenta que es una pieza de finales del siglo XVII. Entonces los trajes que tenían eran bastante, pues bueno, están bastante deteriorados, y sí que nos han mandado a hacer un traje completo. Entonces al final también a Fran del Hoyo se le ha encargado una pequeña restauración, y bueno, hemos hecho un diseño de la indumentaria de la época de Felipe II, o sea que... Pues estaremos muy pendientes en las calles y también en esos besamanos, ¿no? A la Virgen de Fátima, para ver cómo ha quedado esa indumentaria. Alfonso, ¿cómo es la devoción de Alfonso ya para ir acabando a la Semana Santa? Mariana, la soledad es todo. Entonces, bueno, ya que estoy de Burgos, ojo, tienes que también la Real Hermandad, y para mí son referentes. Y además es que lo que yo quiero es que esto, bueno, pues siga adelante, ¿no? Y que los burgaleses apoyen todo esto, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la Semana Santa de Burgos? Bueno, yo creo que hay que cambiar unas cuantas cosas, y a veces los apoyos no vienen de donde tienen que venir, ni económicamente, ni religioso. No sé, me parece a veces un poco complicado, ¿no? Hay cosas que se están haciendo muy bien, hay gente que se implica, hay cofradías que se implican mucho, y hay otros que mantienen. Pero pienso que para lo que queremos con una Semana Santa de interés turístico internacional, mantener no es todo.
¿no? Hay que innovar y sobre todo el gran problema que yo veo es que no hemos mirado hacia atrás. Yo el otro día en la conferencia lo dije. O sea, a veces parece que nos interesa olvidar y nuestra historia es muy antigua, una de las historias más antiguas de las Semanas Santas castellanas, pero nunca, por las razones que sean, nos hemos fijado en ella. Entonces siempre con él, esto nunca ha sido así, o esto no me gusta, pues no nos va bien. Y yo pienso que es el momento de recordar y de mirar a esas antiguas cofradías, ¿no? Y lo que hacían, los desfiles que tenían, las imágenes que llevaban, ¿no? Y eso nos va a hacer ser grandes, ¿no? Y quizás tener esa semana de interés turístico internacional. Además tenemos una cosa que tengo que reivindicar desde aquí, el origen de los indultos que se conceden en toda España está en Burgos, Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo de lo que nunca hablamos. Parece que nos comen la tostada otras cofradías, principalmente del sur. Y resulta que esto es tan sumamente importante para nosotros que ya es una señal de identidad como para que una Semana Santa como la de Burgos sea de interés turístico internacional, junto con otras cosas, lógicamente. Evolucionemos sin perder la tradición, desde luego. Alfonso Díez Ausín, mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago, gracias. Gracias a vosotros y feliz Semana Santa. Así, nos vemos, ¿eh? Hasta pronto. Son días, desde luego, de devoción y recogimiento, pero no cabe duda que el arte se hace presente y todas las miradas estarán puestas en esas imágenes que serán veneradas en las sedes parroquiales y también que saldrán en procesión. Están con nosotros ahora Jesús Toledano Escribano, historiador, escritor, amigo. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Y también Josefa León Tijero, escultora apasionada del arte. Josefa, ¿qué tal? Ahí está. Días de recogimiento, pero desde luego que el arte está presente. Misma pregunta, la Semana Santa, ¿tradición o devoción, Josefa? Para mí trabajo. Me gusta. No, a ver, yo soy escultora. Yo lo mismo tengo que hacer un santo que un demonio. Mi profesión es esa, ¿no? Entonces, por mi formación, por mi sitio donde he nacido, por mi cultura, soy católica, quiero decir, no me tengo que formar en el sentido de hacer una obra religiosa. Pero si a mí me mandan mañana a hacer un Buda, yo me informo y le hago. Quiero decir, es mi trabajo. Entonces, pues para mí es eso. Y por ejemplo, siempre vísperas de Semana Santa hay una cofradía que conocemos que me llama, oye, que se nos ha roto no sé qué cosita. Que igual la conozco. Enseguida hablaremos de esos que descuelgan el teléfono para llamar a Josefa. Jesús, ¿tradición o devoción? Pues es tradición, es devoción y voy a añadir una otra conjunción y es estética. Es decir, ya en los últimos años y los últimos tiempos, e incluso las instituciones se reiteran y animan a ello, hay un componente turístico incluso, ¿no? De gente que pueda pasar por nuestra ciudad, que pueda venir al llamado de la Semana Santa, no solo aquí, sino en Zamora, en Salamanca, en el sur, sin esa devoción, sí siguiendo esa tradición, porque esa es una línea de ortodoxia que marca la Semana Santa, pero que lejos de ser creyentes, sin embargo, están imbuidos de esa estética, de esa imaginería, de lo que son componentes emocionales tremendos en todas las procesiones, de la historia, porque a través de la Semana Santa también podemos ver las desamortizaciones de los templos, podemos ver las invasiones de otros países, podemos ver ese trato a la imaginería para preservarla, que es fascinante, porque como todo, y sobre todo en Europa, en un eje histórico cristiano, nos va a enseñar cómo era la ciudad en diferentes aspectos. ¿Qué papel han jugado las cofradías para la construcción de esa identidad cultural de Burgos? Bueno, las cofradías hay que darse cuenta que eran un servicio casi existencial. Yo en pandemia, en muchas entrevistas lo he dicho, no podemos retrotraernos a un momento en el que la sanidad no existía institucionalizada, no existía un servicio de salud como el que conocemos ahora con una seguridad social universal y que eso nos ampare a todos, incluso en una pandemia general, ¿no? Pero podemos imaginar aquellas hermandades y aquellas cofradías. La Semana Santa también tiene mucho de lenguaje, ¿no? No es lo mismo una hermandad que una cofradía. La cofradía, la confraternitas, era de los gremios, de los artesanos, y pues, todos ellos, casi como hacer la seguridad social, que aporta desde el mundo laboral para que todos tengamos asistencia, pero ellos en pequeños ámbitos, en aquellas cofradías, los artesanos, los plateros, dejaban un fondo para sus pequeños hospitales, para sus pequeñas asistencias, sobre todo
hay que ser realistas. En un mundo, en unas épocas históricas en que la muerte estaba mucho más presente que ahora, para que sobre todo fuera una buena muerte, una buena asistencia. Bueno, pues ese valor cultural y de asistencia es el que en muchísimos hospitales que había aquí en este entorno mismo catedralicio, el hospital de Laló, el hospital de Anequín en Luengo, que era un hombre venido de los Países Bajos, se daba ese componente, luego ese valor cultural también. Vamos a dejar un momentín a Jesús. Vamos a hablar con Josefa porque dice que cuando llega vísperas de Semana Santa le levantan el teléfono y eso tiene un motivo, porque Josefa recientemente has tallado uno de los pasos que procesiona... No, perdona, los pasos no, el trono del El paso. trono del paso. Trono del- Cuéntanos. A ver, pues fue un encargo de la Cofradía del Santísimo Sacramento y Jesús con la Cruz a cuestas de hace ya igual 11 años, no sé, pierdo el tiempo, ¿no? Entonces, pues de estas cosas que te dicen, igual hay que hacer una, ¿por qué no nos haces unos bocetos? Hice unos bocetos, la cosa salió por adelante y bueno, al final, después de 2 años de trabajo en madera de nogal de aquí, del país, de la zona de la Arlanza concretamente, y pues empecé y las cosas empiezan y se terminan. Fue un proceso lento porque no puede ser de otra manera, porque solo trabajé yo. Y bueno, pues yo creo que ha quedado bastante digno. La gente cada vez está más contenta con ella, porque lo van viendo. Yo creo que además también la madera, con el paso del tiempo, tiene ese interés que al principio No se ve. es un color pues un poco pálido, pero la madera tiende a oxidarse y más el nogal. Luego pues el barniz al principio porque hay que protegerlas, porque era la condición, o sea que nos puede pillar un chaparrón. Entonces yo les aseguré que esa pieza aguantaba un chaparrón perfectísimamente. Entonces pues tienes que barnizarle el barniz para que sea fuerte, para que sea bueno, tenía su brillo. Entonces según va pasando el tiempo el brillo va bajando un poquito, entonces ya es un brillo muy sedoso y ahora es mucho más bonita que cuando más bonito que cuando le hice. Pero eso lo hace el tiempo, eso no hay otra manera de hacerlo. 2 años de trabajo, madera de nogal, que eso también conlleva mayor peso. A ver, la madera de nogal, la de aquí de esta zona, yo calculo sé que será unos 800 metros, unos 800 kilos, entre 700 y 800 kilos el metro cúbico. Allí hay más de 1 metro cúbico. Pero, oye, querían nogal. Pues, Y eso es lo que hizo Josefa. claro. ¿Hay algún detalle oculto en ese paso en el que se deban fijar esta Semana Santa los burgaleses? Sí, hay uno que yo creo que no lo he dicho nunca. A ver, los relieves que hay justo debajo del Cristo, hay 4 relieves, 2 y 2, ¿no? Hay uno, no recuerdo muy bien si es el del lavatorio de pies o el del La última la cena. última cena, pero a ver, yo ahí me las vi moradas para poder hacer unas cabezas medianamente decentes con el tamaño que yo tenía, con el tamaño que me permitía aquello, ¿no? Entonces hay una cabeza que representa al Papa del momento, porque le tenía yo mucho cariño al Papa Francisco, y se le nota, o sea, se distingue. Lo que pasa es que si se lo sabe, si le busca. Y luego el otro relieve, pues quise reflejar a un ciego, porque para mí los ciegos, no es que esté ciego ahora, pero he trabajado mucho con la ONCE y conozco mucho ese mundo de los ciegos, ¿no? Entonces puse un ciego por esa razón, de una madre con un niño. En la imagen, en el relieve que está un Jesús acogiendo a los pobres, ¿no? Pues representé a un ciego por esa razón. Y lo demás, pues bueno, pues no sé, no me acuerdo, porque es que... Nos fijaremos y todos los burgaleses Es verdad. que se fijen, Claro claro que sí. fijaros, veréis, como sí que se nota. Lo que pasa es que, claro, sin color, que claro, es que quieres hacer un relieve, unas formas, pero no tienes más que unas gubias y una madera. Ahí no hay color, ahí no hay posibilidad de decir, pues no voy a poner las mejillas sonrosadas. No, es lo que hay. Entonces me costó mucho, pero yo creo que sí que lo conseguí. Pero yo creo que no se lo llega a decir, fíjate. Pues mira, yo lo sabía, por eso he ido con la pregunta. Tú lo hice, sí, me he fijado. Me he fijado y lo podrán descubrir también a través de este video podcast todos los que nos estén escuchando. Jesús, como historiador, mil detalles de las distintas imágenes de Burgos, destácanos alguno. Bueno, sobre todo la evolución de muchas de ellas. Fíjate, el año pasado en la sala Bolison el profesor Raúl Hernando
Raúl Hernández, hizo una magna conferencia en torno a nuestra imaginería y decía, extrajo una serie de folletos. Había uno fascinante de la Semana Santa de 1999, en la cual iba asociado una columna en Diario de Burgos, donde aquella junta de Semana Santa de alguna forma decía que nuestras imágenes no tenían un valor y eso era un hándicap para proyectar la Semana Santa burgalesa. Bueno, pues él no estaba de acuerdo. Por supuesto que tenemos imaginería reseñable. Aquí ya Alfonso hace unos podcasts ha estado hablando de Diego de Siloé y del Cristo atado a la columna, pero Sebastián Ducete con otro Cristo atado a la columna que procesionó en el convento de San Francisco, o algunas imágenes que vienen de la escuela de los magnos, Gregorio Fernández, de Juni, de Gaspar Becerra, de los magnos escultores de la escuela castellana, están y son reseñables en nuestra ciudad. Y no solo eso, el profesor aludió a ciertas tallas que no están ya en Burgos. Por ejemplo, está en el Museo de la Escultura de Valladolid. Hay un Cristo de San Lesmes que fue subastado, que lo adquirió el gobierno, pero que sin embargo, en lugar de devolverlo a la iglesia de San Lesmes, que es donde partió, nadie sabe cómo partió. Seguramente fue expoliado de mala manera, pero que podría haberse devuelto a la iglesia de San Lesmes y sin embargo se ha quedado en el Museo de la Escultura de Valladolid. Bueno, pues tenemos una serie de tallas y de imágenes que por supuesto tienen un valor impresionante en lo estético y yo me quedo con el Cristo de la columna de Sebastián Ducete de la iglesia de San Gil, que ya no procesiona, porque es un Cristo a contraposto, tiene la columna muy elevada y eso hace que el pliegue del velo de pudor y todos los rasgos que tiene tengan una verosimilitud y un realismo absolutamente sorprendente. Lo ideal podría ser que ese Cristo volviera a procesionar en algún momento. Oye, pues ahí dejamos la idea, ¿por qué no? Claro que sí. Josefa, ¿alguna talla que destaques como escultora? Hombre, el Cristo es espectacular. Es espectacular. Y luego, pero fuera de serie me parece. Bueno, es el cariño que le tengo, también puede ser. Pero pues luego la Virgen de San Gil, pues esa serenidad doliente, es que con esa dulzura, ¿no? Es precioso. Y luego me gusta también, pues, la cara de la que que dice Alfonso, esa carita también es muy bonita. Yo me fijo mucho en las caras de las vírgenes, porque hay veces que me las hacen un poco folclóricas. Quiero decir, de acuerdo que ya sabemos que todas las vírgenes estas dolientes pues llevan postizos, muchas de ellas, sobre todo de las más modernas, pues llevan ojos de cristal, lágrimas de cristal, de hecho para hacer eso se abre la cabeza por atrás. O sea, lo que se llaman vírgenes de bastidor. Entonces, digamos, se busca, tú vas horadando hasta donde llegan los ojos. Todo eso es postizo, no es una virgen que tú hagas desde el principio a fin con toda su ropa, que son las que a mí me gustan. Sí. Pero esa me gusta y es porque la veo bastante sencilla dentro de que algunas veces, lo veo como mucho folclore. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es una opinión, ojo, que aquí cada uno tiene... Por supuesto que sí. Pero me gustaría que las cosas de Castilla o de Burgos fueran un poquito más sobrias, en el sentido de las vírgenes. Sí, ¿no? Y además esa tendencia se tuvo desde el barroco con la Contrarreforma, con los Cristos patéticos, con toda una serie de imágenes y imaginería castellana que trataba de reflejar ese realismo. También venía del mundo germano, en contraposición a las tallas andaluzas, por ejemplo, que son, como ella dice, no vamos aquí a usar los tópicos con el andaluz siempre de folclórico, pero son de otra manera, digamos. Entonces, ese realismo barroco y ese dolor que manifestaban siempre las imágenes de Castilla, seguramente es el que hay que preservar y el que preservaron nuestros imagineros, y que incluso la escuela de Serra pues, se imbuyó de todas esas ideas que venían del tardo barroco para crear lo que es gran parte de nuestra imaginería actual. Es el dolor contenido castellano. Que aquí si tú ves una imagen tampoco te pones a gritar, como he visto yo en la Macarena, a ponerle a pegar gritos en la iglesia de la Macarena. No, somos de otro carácter. Entonces yo creo que ese carácter, porque es que esas pestañas, pues a mí me chirrea un poco. Pero vamos, ya os digo. Las laceraciones del Cristo de las Gotas de San Gil son de un realismo también absolutamente deslumbrante. Es una auténtica pasada. Defendamos lo nuestro, claro que sí. Hoy se juntan justo estos dos términos, ¿no? Tradición y devoción. Me gustaría, Jesús, detenernos en el cartel
que protagoniza este año la Semana Santa de Burgos y la curiosidad de esa imagen que igual muchos no conocen. Bueno, esta es la Virgen de la Alegría, que está unida intrínsecamente a San Nicolás en dos tallas, la que se preserva en el altar y la otra que está en la celosía de la puerta de coronería. Y cuando te hablaba de la evolución histórica de la ciudad a través de la Semana Santa, cada uno tiene su redención y el realismo urbano nos lleva a ir unas décadas atrás, donde esta zona de San Esteban era una zona un tanto arrabalaria, un tanto prostibularia, había muchísimos prostíbulos, y esas mujeres que trabajaban allí en lo que entonces llamaban las casas de mala nota, se dedicaban, porque era su Virgen de la Alegría, a vestirla, a cuidarla, a devocionarla, a acompañarla en algunas manifestaciones religiosas. Y eso es maravilloso, porque cada uno tiene una fe desde su segmento y desde el estrato que le toca en su realidad. Y a mí me parece absolutamente fascinante eso que ocurría con esa realidad que desde hace décadas en nuestra ciudad. Y para ir despidiéndonos, ¿algo que le falte a la Semana Santa de Burgos que podría engrandecerla aún más? Yo le he escuchado el podcast de Alfonso y él hablaba de cambios, de actualizar determinadas cosas. Yo creo que los últimos años y las últimas juntas de Semana Santa, y esta a la cual acabo de conocer, seguramente lo hace igual de bien, ha hecho un impulso tremendo por la Semana Santa. Yo, fíjate, una de las experiencias más maravillosas que he tenido es retransmitir con Televisión Española en el año 2002 la procesión del encuentro. Y yo trabajo habitualmente con esta casa y es profesional, pero con Televisión Española la profesionalidad fue ya de una índole superhumana. Bueno, pues vi la admiración de esos técnicos que estaban por primera vez en la Semana Santa de Burgos por esa procesión, por ese entorno, por momentos que lograran, el momento en que pasaba las trabajaderas de San Cosme por debajo del arco. Vi a técnicos, cuando estábamos retransmitiendo en el set de Televisión Española, absolutamente emocionados con lo que estaban consiguiendo. Y no me... Es que, fíjate, quería decirte que yo nunca veo la Semana Santa en Burgos. Entre otras cosas porque yo para ver para ver la procesión de la Semana Santa me tendría que buscar un banquito, ¿no comprendes? Entonces, es tontería, ¿para qué vamos a andar como guadar? Entonces, yo siempre la procesión del encuentro la veo en televisión, porque la retransmiten muy bien, muy bien. Y es súper emocionante. Yo estoy en casa. Yo me suelo ir al pueblo, en un pueblo que en silencio se puede sepulcrar. Mando a la gente fuera, todos fuera. Yo me siento allí delante de la televisión y me emociono y echo mi lagrimita porque es súper emocionante. La de este año pasado concretamente, que ha habido unos movimientos nuevos que habéis hecho o que han hecho, ha sido espectacular. Y yo no soy especialmente religiosa, pero el encuentro de una madre con un hijo me es suficiente, no necesito más. Entonces me pareció este año concretamente precioso, muy bonito. Apostemos también por los medios de comunicación, como hace la Junta reciente de la Semana Santa de Burgos, también con videopodcasts como estos y con esa apuesta también por las redes sociales y por las nuevas tecnologías para acercarse al futuro. Y sobre todo que tenemos un entorno urbano de tal magnitud, de tal belleza, que lo tiene todo para en esa confusión musical. El chirriar de las cornetas y los tambores, el eco que consiguen en algunas calles. Yo que amo esta ciudad y el entorno del castillo, la procesión del Vía Crucis del castillo a mí me fascina, porque me imagino aquellos primeros burgaleses en el 884 descendiendo, en este caso, del castillo para seguir fundando, para seguir haciendo crecer una ciudad. Bueno, pues esa inmersión y esa sinergia entre lo histórico, lo estético y nuestra propia identidad es la que nos puede llevar absolutamente al éxito. Y la música ha mejorado en los últimos años. ¡Wow! Una barbaridad. Y sobre todo felicitarles a todos, porque hay muchísimo trabajo detrás. Esta gente empieza a ensayar meses y meses antes de la celebración de la Semana Santa. Y la Junta está pendiente de todo meses y meses. Yo a Luis Miguel Isasi le veía perder kilos por cada semana que se acercaba a la Semana Santa. Y eso que ya tiene pocos por sí. Bueno, pues hay mucho trabajo detrás por esa devoción de la que hablamos al principio, por la tradición y por la estética para el turista. Y eso es lo que nos tiene que llevar a la declaración de Semana Santa Internacional. Y yo creo que podemos conseguirlo a nada. A veces hay que liberarse de complejos en esta ciudad. Yo lo hago todos los días, no tengo ninguno. Vivo en la ciudad más maravillosa del mundo. Por lo tanto, eso nos tiene que hacer crecer y creérnoslo para despegar. Jesús, Josefa, gracias. Gracias a ti, ¿no? Continuamos.
Tiene mucho de tradición, mucho de devoción, la Semana Santa de Burgos, 2 términos que van de la mano. Ser cofrade es también un compromiso que se transmite de generación en generación. Bien lo sabe la familia Ibáñez, pertenecientes a la Cofradía de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacramento, con sede en la iglesia de San Lesmes Abad. Antonio, Ana, Carlota, bienvenidos, ¿qué tal? Muy bien. Y bien lo sabéis, que la Semana Santa se transmite de generación en generación. Antonio, así has sido orgulloso, ¿no? Hombre, me contarás, aparte los cofrades que he llevado a la cofradía, no solo nosotros, sino he llevado hasta 15 personas. O sea, que orgullosa la cofradía también, no solo Antonio, claro. Lógico. Ana, ¿cómo entraste en este mundo? Pues mis padres ya han casado desde hace muchos años y me dijeron, bueno, pues prueba a ver qué tal, si te gusta o no te gusta. Siempre hemos sido religiosos y probé y me enganché. Y yo a todo el mundo le recomiendo que un año, sea más religioso que no religioso, pruebe. Porque vivir a Semana Santa dentro del traje, dentro del capirote, en tu interior, es muy diferente a verla desde la acera. O sea, y luego ya pues mis hijas se engancharon. Eso es. Y ahora, Carlota, ¿desde qué año es cofrade? Pues de los dos. Ni lo recuerda Carlota, claro. No, 2 años. yo por fotos que me ha enseñado mi madre y poco más. Carlota, ¿cómo vives la Semana Santa? Pues no solo es salir andando, sino pues es un sentimiento que lo vives pues desde dentro, que no es igual que si lo ves desde fuera, que desde dentro se siente diferente. También formas parte de la agrupación musical. Sí, hago un doblete y cuando no salgo con la cofradía salgo con la banda. O al revés. Antonio, ¿desde qué año es usted cofrade? Ya son más de 20. Pues antes estuve en otra cofradía, donde ya me cambié hace unos años, me cambié aquí a San Lesmes, porque me pillaban más cerca y estaba más cerca de casa. Pero estuve ya muchos años anteriormente en otra cofradía. El día grande para vuestra cofradía es ese miércoles santo. ¿Y cómo es un miércoles santo en la casa de los Ibáñez? Pues oye, con muchos nervios, mucho barullo. Porque oye, hay que estar a lo que hay que estar, hay que preocuparse un poco de cómo organizar la cofradía y estar atento a lo que el prior te diga, que es lo que hay que hacer, ayudar. Solemos bajar antes a San Lesmes, pues hay que preparar. También depende mucho del tiempo, si llueve, no llueve, si se hace fuera. Entonces, luego también para dirigir a la gente que venga nueva, el sitio donde nos tenemos que cambiar, organizar un poco todo. Planchar los hábitos, lavarlos, todo a punto, el traje de gala, no parar, ¿no? No, hombre, días antes. Los salones parecen pues un tendedero, o sea, con las perchas bien colgadas para que los trajes no se arruguen y estar perfectos. ¿Y cómo se vive la devoción en familia? Muy bien, o sea, es como un sentimiento es como si fuera la Navidad, pero en la Semana Santa. O sea, te vuelves a reunir, a juntar y compartes una devoción, una religión, o sea, cada uno tiene su devoción, pero luego estamos todos juntos y también mi madre es cofrade, mi otra hija que es... Eso sí iba a preguntar, que ahora aquí tenemos 3 generaciones distintas, una pequeña representación, Sí. pero ¿cuántos Ibáñez son cofrades? Mi madre es cofrade Pues, y 5. mi otra hija también es cofrade. Y luego amigas hay unas cuantas. Ahí quería llegar a los amigos. Carlota, es también en una pequeña familia, ¿no? Sí, es también pues con quien compartirlo y al final hay nervios antes de salir, aunque llevamos ya muchos años sin salir por lluvias, pero esperemos que este año se pueda. Seguro que sí, que este año sale la cofradía a la calle, claro que sí, acompañados de los sones de la agrupación musical. Mirando un poquito al futuro, ¿os gustaría que vuestros nietos mantuviesen este legado? Hombre, a mí sí, por supuesto. A mí me gustaría que siguieran los pasos que hasta ahora hemos venido siguiendo. Entonces, espero que ella lo siga llevando. Ana, Sí, también. Ana animaba hace un momento a todos a que prueben, ¿no? Eso es. Tengo una amiga que me dijo que como era ser cofrade, yo se lo expliqué y le dijo, Sonia, prueba conmigo y esos 5 familias y los 5 están conmigo en la cofradía. Otra amiga también con sus 2 hijas están conmigo también en la cofradía. O sea, yo digo que a todo el mundo que pruebe, o sea, no la nuestra, sino en cualquier cofradía, la que más les guste o lo que más cerca tenga o si tienen un conocido y que un día se vistan de hábito, un día. Y que prueben a salir la... No se vive la Semana Santa de la calle como de dentro del uniforme. Nada, imposible. Pero yo he estado muchos años saliendo los Jueves Santos y entrar en la catedral y era un
Bueno, una impresión que no es explicable. O sea, No se puede explicar Claro. en palabras, hay que vivirlo desde dentro. Carlota, animarás a algún amigo también, ¿no? Sí, he animado a 3 amigas o así y algunas sí se ha apuntado, otras no, pero sí. Todo el mundo a que pruebe y si no le gusta pues nada, pero si le gusta pues adelante. La Semana Santa hay que vivirla desde dentro y nosotros es lo que hemos querido a través de este vídeo podcast, revivir esa Semana de Pasión, hacerlo de la mano de la Junta de Semana Santa de Burgos, aquí en Vive Radio. Con este legado de tradición que se ha extendido durante siglos y así con ganas de revivir esta pasión, despedimos nuestro segundo episodio de esta serie Tradición o Devoción. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente.